cariotipo. Para poder estudiar a qué nivel se ha producido una alteración en la secuencia de las bases nitrogenadas, necesitamos nosotros realizar un estudio más a profundidad que un cariotipo. Estas mutaciones génicas, chicos, pueden ser de tipo dominante, puede ser también recesivo. Puede ser que se presenten todas las generaciones de una familia, como así saltando una generación. Pueden ser autosómicas o pueden ser también ligadas al sexo. Si es que nosotros tenemos enfermedades ligadas al sexo, vamos a ver que influye si la persona es varón o es mujer para la presencia o la ausencia de una enfermedad. Si tal vez estas mutaciones génicas pueden ser perjudiciales o al contrario pueden ser ventajosas para el individuo. Y también existen mutaciones génicas que pueden ser letales o incompatibles con la vida. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Desde el principio que la repita. Chiquillos. ¿Puedes repetir lo que explicó en el principio? Porque recién entré. Por favor. ¿En qué parte más o menos? Es que no sé. Y recién Lo que entré. estábamos hablando en el inicio solamente era un recordatorio de lo avanzado en la anterior clase. Ah, ya. Ya está bien, doctora. Ahora, en esto de los tipos de mutaciones estábamos mencionando cómo se clasifican las mutaciones. Las mutaciones se clasifican en dos grupos. Las mutaciones génicas, llamadas también puntuales o microlesiones, y las aberraciones cromosómicas o macrolesiones. Si nosotros decimos microlesiones, quiere decir que estas Pequeñas. lesiones van a ser pequeñas Sí. en la secuencia de las bases nitrogenadas que presentan los genes. Ok. Y nosotros necesitamos, si a ustedes les dicen, doctor o doctora, aquí está el paciente con su cariotipo, y ustedes ven el cariotipo normal, ¿qué le van a decir al paciente? Pucha, señor, señora, no tiene nada. Pero si a mí me duele esto, pero no tiene nada. Sería algo absurdo, ¿no es cierto? Entonces, no tienen que olvidarse que las alteraciones también pueden ser pequeñas, pueden ser microlesiones a nivel de las bases nitrogenadas que presentan los genes. Para esto necesitamos realizar un estudio más detallado para ver la secuencia de bases nitrogenadas en cada uno de los cromosomas que tiene el paciente, ya que estas microlesiones, al ser alteraciones en la secuencia de las bases nitrogenadas, pueden llegar a cambiarse. Fíjense aquí, tenemos el AUG. AUG determina el aminoácido que es la metionina. Ahora, tal vez haya sufrido un cambio este codón. Miren ustedes, ¿dónde va a estar el daño? ¿La adenina? ¿Dónde notan el daño ustedes? En la adenina. Hacer la traducción de la guanina A la adenina. a la adenina, ¿no es cierto? Fíjense cómo hay un cambio en esta base nitrogenada. Esta base nitrogenada guanina fue cambiada por una adenina. Y miren cómo se alteró el aminoácido que tenía que formar la cadena de proteína. Entonces, esa es una microlesión. Si bien ustedes van a poder observar los cromosomas de buena forma, van a poder observar a un cromosoma normal, si es acrocéntrico, acrocéntrico, si es submetacéntrico, submetacéntrico, si es telocéntrico, telocéntrico, la secuencia de las bases nitrogenadas es la que va a sufrir alteraciones. Por eso se llaman microlesiones. Ahora, es diferente una microlesión a una aberración cromosómica o macrolesiones. Estas aberraciones cromosómicas o macrolesiones ya uno puede observar a simple vista que los cromosomas presentan alteraciones. Tal vez en el tamaño del cromosoma, tal vez en que se incrementa un cromosoma en el par. Algo que se me olvidó mencionarles es que estas aberraciones cromosómicas pueden venir en dos tipos.
Las primeras son estructurales. ¿Qué les dice a ustedes la palabra estructural? Que tiene una estructura. En su estructura, que presentan una malformación en su estructura. Muy bien, que pueden presentar malformaciones en su estructura, tal vez pueden presentar pérdida de segmentos de material genético. Entonces, todo esto daña la estructura de un cromosoma. Como les digo, si existe un daño estructural, por ejemplo, pueden haber delecciones, pueden haber transversiones, pueden haber translocaciones. En este caso, nosotros tenemos aquí nuestro par de cromosomas. Están normales, pero aquí tenemos algo. Fíjense cómo esta estructura del segundo cromosoma que conforma el par ha sufrido una alteración estructural porque este segmento de otro cromosoma ha venido y se ha fusionado en uno que no tenía nada que ver. ¿Y ahí ven la estructura alterada o no? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Y por eso se llaman alteraciones de tipo estructural. Ahora, si nosotros hablamos de las aberraciones de tipo numérico, ¿qué le dice a ustedes la palabra numérico? ¿Que tiene un número? Un número pequeño. Que van a afectar el número de cromosomas que existe en un par. ¿Cuántos cromosomas tendremos en un par? 46 o 23. ¿Cuántos cromosomas hay por par, chicos? 2, ¿no es cierto? Normalmente en un par de cromosomas tienen que existir 2. Ahora, estas aberraciones cromosómicas de tipo numérico pueden tener haploidías. Esa es otra subclasificación. Pueden tener haploidías. ¿Qué quiere decir haploide? Que por algún motivo uno de estos cromosomas que constituye el par va a desaparecer o se va a perder. Tal vez por un error presigótico, tal vez por un error posigótico, pero ese desaparece, dejando únicamente un cromosoma en un par. Es decir, que se disminuye el número de cromosomas dentro de un par. Ahora, vamos a tener también poliploidías. ¿Qué quiere decir poli? Muchos, ¿no es cierto? Muchos, varios. Ahora, en estas poliploidías de tener estos 2 cromosomas en nuestro par, puede venir a yapársele uno más, dando lugar, como ustedes ya conocen, a las trisomías. Trisomía en el par 18, trisomía en el par 13, trisomía en el par 21. Incrementa el número de cromosomas en un par. Y también vamos a tener aneuploidías. En estas aneuploidías, chicos, nosotros vamos a ver que no hay un número exacto de juegos cromosómicos. ¿Ya? El número de los juegos cromosómicos que deberían existir se ve alterado. Y para eso nosotros necesitamos, sí o sí, al ser macrolesiones, revisar el cariotipo para poder ver cuántos juegos de cromosomas le falta, o tal vez si hay juegos de cromosomas de más o pares de cromosomas de más o menos. ¿Entendido? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿Ninguna? No, doctora. Ahora sí, vamos a entrar entonces nuevamente a las mutaciones génicas. No se olviden que estas mutaciones génicas vienen a ser microlesiones, ya que estas no van a ser visibles en un análisis de cariotipo, sino que en otro tipo de análisis en el cual nosotros vamos a ver la secuencia de bases nitrogenadas que conforman a cada uno de los cromosomas.
¿Cómo dijimos que se pueden clasificar estas mutaciones génicas? En 3 tipos. Las primeras son por sustitución. ¿Qué les dice a ustedes la palabra sustituir? Cambiar. Cambiar. Un cambio, ¿no es cierto? Aquí existe cambio de las bases nitrogenadas. Delección o supresión. ¿Qué es delección? Que es que Quitar, ¿no es cierto? Aquí existe lo que viene a ser una eliminación. En este caso se elimina una base nitrogenada. Y en esta inserción, ¿qué quiere decir insertar? añadir. Aumentar. Aumenta. Entonces, en estas mutaciones génicas se pueden clasificar en 3 grandes grupos. No se olviden, sustitución, cuando existe un cambio de base nitrogenada de un tipo por otro tipo. O puede ser del mismo tipo. ¿Qué tipos de bases nitrogenadas teníamos? Adenina, timina. Las purinas las purinas y las pirimidinas. midinas, ¿no es cierto? Pirimidinas. ¿Cuáles son las purinas? Adenina, guanina. Guanina. Las pirimidinas. Tiamina. Citosina. Y citosina, ¿no es cierto? Entonces, van a ver cómo tal vez existe este cambio de una adenina por una guanina. Entonces, da como resultado eso. ¿Ven cómo ha sufrido el cambio? ¿Ven cómo esta adenina ha sido cambiada por una guanina? Pero en este caso vienen a ser purina por purina. Ahora, también existe pirimidina por pirimidina. Tal vez de tener este codón, al momento de sufrir esta mutación genética, o esta mutación génica, perdón, se sustituye la citosina por otra timina y quedaría esto. Como ven, la lesión ha sido pequeña, la mutación ha sido pequeña, pero eso no significa que no pueda producir una alteración en más allá o alterar la salud del individuo. Ahora, la delección y la supresión viene a ser el aumento o la disminución de las bases nitrogenadas. Tanto la delección o la supresión vienen a tener corrimiento en el marco de la lectura, y eso ya lo vamos a ver ahorita. Otra cosa que también quería que ustedes entiendan es que esta sustitución también se puede dar de una purina por una pirimidina. Una purina por una pirimidina, como es el caso, por ejemplo, de tener nosotros esto, GUG. ¿El uracilo es una purina o es una pirimidina? Es una purina. Pirimídica. Pirimidina. Pirimidina, ¿no es cierto? Pirimidina. ¿Y qué pasa con la adenina? Es purina. Es purina y pirimidina. Es también. una Es una purina. purina, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes cómo se sufre una sustitución del uracilo, dando como resultado una mutación. Ahora, esta mutación que ustedes observan aquí, el cambio de uracilo por adenina, o adenina por uracilo, llega a producir patologías, ¿ya? Como ser el caso de la adenina por el uracilo. Llega a producir una enfermedad llamada anemia falciforme. Esta anemia falciforme, chicos, puede ser
de tipo alfa, tipo beta, según la alteración que sufran las cadenas de la hemoglobina. Puede ser la cadena alfa que se encuentre dañada, la cadena alfa de la hemoglobina, como ser la cadena beta de la hemoglobina. En esta anemia falciforme van a ver ustedes cómo existe un cambio en la forma de los glóbulos rojos. ¿Cómo han observado ustedes los glóbulos rojos en laboratorio? Como unas pequeñas donas, ¿no es cierto? Con una depresión central. En el caso de la anemia falciforme, los glóbulos rojos cambian de forma y se vuelven con forma de hoz, así como estos que les estoy dibujando aquí. Ya tienen esa forma, son con un cambio en su forma y por ende también tienen un cambio en sus funciones. Ya no pueden cumplir las funciones de manera adecuada. ¿Quedó claro? Sí. Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces, nos vamos ahora a hablar de cada uno de los grupos que hemos visto en los que se dividen las mutaciones génicas. Iniciamos por la sustitución. Ya saben ustedes que la sustitución es el cambio de una base nitrogenada por otra. En este caso podía ser purina por purina, como ser adenina por guanina o guanina por adenina. A este caso se lo conoce como transición. ¿Ya? Transición. Purina por purina o pirimidina por pirimidina. O pirimidina por pirimidina, como es el caso de la citosina por timina o timina por citosina. A todo esto se llama transición, porque transita en la sustitución entre un solo tipo de bases nitrogenadas. Bien puede ser una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Ahora, si hablamos del cambio que les dije entre una purina por una pirimidina, se conoce como transversión. La transversión nuevamente viene a ser la sustitución. La sustitución de una pirimidina por una purina, ¿ya? O una purina por una pirimidina. Aquí en estas transversiones, chicos, es donde ocurre lo que les decía de la anemia falciforme. Ya se hace un cambio del uracilo que dijimos que era una pirimidina, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué base nitrogenada era, chicos? Una pirimidina, ¿no es cierto? Y la adenina es una purina. Entonces, fíjense cómo existe el cambio, lo cual llega a producir esta alteración llamada, bueno, que va a desencadenar la enfermedad llamada anemia falciforme. Y si ustedes ven, es una microlesión, es un pequeño cambio que se hizo en la secuencia de las bases nitrogenadas y miren cómo desencadena una enfermedad que es hereditaria. Ahora bien, dentro de este grupo de mutaciones génicas por sustitución también tenemos otros tipos, que pueden ser la mutación silenciosa. ¿Qué significa silencioso?
calladito, ¿no ve? Entonces aquí, ¿qué ocurre? Miren de tener esta secuencia de bases. Tenemos nosotros A, U, U. Ah, perdón. Espérenme, voy a borrarlo. Ahora sí. Tenemos UAU. Este UAU, este codón, nos determina el aminoácido tirosina. Este codón llega a sufrir una mutación silenciosa. Fíjense cómo existe un cambio del uracilo por una citosina, llegando a quedar como resultado UAC. ¿Por qué se llama silenciosa? Porque no importa que se hayan cambiado las bases nitrogenadas de este codón, va a seguir produciendo el mismo aminoácido. Fíjense, aquí fue sustituido, el uracilo por citosina, y miren cómo sigue produciéndose el mismo aminoácido. Por eso se llama silenciosa. Si bien se cambió o se alteró las bases nitrogenadas, se sigue produciendo el mismo aminoácido. Ahora bien, si nosotros hablamos de una mutación errónea, van a ver cómo ocurre un cambio en lo que viene a ser el aminoácido que se va a formar de este codón. Fíjense, nosotros tenemos aquí, espérenme, lo voy a poner con otro color. Tenemos de nuevo UAU. Sabiendo que este UAU nos produce la tirosina, fíjense cómo existe una sustitución de uracilo por citosina, dándonos como resultado este codón, CAU. Y este codón ya no va a producir la misma tirosina, sino que el aminoácido que se va a producir ahora viene a ser otro muy diferente. Por eso se llama errónea, porque hay un error en el aminoácido que se está fabricando. Y como les digo, si existen aminoácidos erróneos, aminoácidos que no están dentro de la conformación de la proteína, puede darnos lugar nuevamente a la aparición de enfermedades. ¿Todo claro? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Doctora, entonces la mutación silenciosa no puede causar enfermedad. En este caso no, ya que el mismo aminoácido sigue siendo sintetizado. El problema será cuando ocurre un freno prematuro de la formación de la proteína, o cuando empiezan a cambiar los aminoácidos que tiene una proteína. Ahí sí podemos dar lugar, digamos, a la presencia de numerosas enfermedades. Y si nosotros hablamos del freno prematuro de la formación de la proteína, ahí sí las enfermedades vienen a ser un poco más graves, ya que las proteínas necesarias, tal vez para los músculos, tal vez para los diferentes procesos, no se están formando, entonces lleva a un individuo tal vez incluso a la muerte. Y es así, digamos, que nosotros vemos estas mutaciones sin sentidos, que son un tipo de mutación en el cual van a ver ustedes que las bases nitrogenadas que conforman un codón son sustituidas, o es sustituida una de las bases, llegando a producir codones, los famosos codones stop. ¿Qué hacían estos codones stop? Terminaban la cadena. Terminaban la cadena de proteína, ¿no es cierto? Decían, hasta aquí no se ensambla ningún otro aminoácido. Entonces, si ocurre la aparición, o sea, en la mutación génica ocurre
esta mutación sin sentido quiere decir que el triplete de bases nitrogenadas o el codón que sintetizaba un determinado aminoácido es sustituido y llega a producir un codón sin sentido o un codón stop, llegando a frenar abruptamente, tal vez de manera prematura, la conformación de una proteína. Tal vez es mi segundo o tengo apenas 3 aminoácidos en mi cadena proteica que recién estoy empezando a ensamblar y viene y se me sitúa mi stop. De los 400 aminoácidos que yo debería estar ensamblando, miren cuántos ensamblé, solamente 3. Y se frenó la elongación de la proteína. ¿Y será que esta proteína con 3 aminoácidos le va a servir a nuestro organismo? ¿Será, chicos, que va a servir esta proteína que debería haber tenido 400 aminoácidos y solo llegó a conformar 3? No, le va a faltar. No, ¿no es cierto? No va a servirle al cuerpo, no la va a tomar, la va a rechazar. Entonces ahí pueden llegar a producirse numerosas enfermedades también. ¿Dudas, preguntas, algo que no hubiesen entendido sobre las mutaciones génicas por sustitución? Bueno, entonces si todo está claro, nos vamos ahora a hablar de las mutaciones por delección. En este caso, delección significa pérdida, restar. Entonces, si yo digo que en estas delecciones ocurre pérdidas de bases nitrogenadas, ya que a eso se refiere la palabra delección. Pérdidas de bases nitrogenadas consisten en pérdida de una o dos. En eso consiste la palabra delección, en el que existe pérdida tal vez de una o dos bases nitrogenadas dentro de lo que viene a ser la secuencia que nosotros vamos a tener para poder ensamblar los aminoácidos. Si ustedes se fijan aquí, tenemos nuestro cuadro con el ADN, tenemos nuestro cuadro con el ARN mensajero, y fíjense ustedes lo que sucede en este punto. Tenemos tripletes de bases nitrogenadas, las cuales se llaman codones o codón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 codones. Una pérdida, en este caso, de bases nitrogenadas de nuestros codones. La pérdida de bases nitrogenadas de nuestros codones. Van a ver ustedes cómo aquí ocurre un corrimiento en lo que es el marco de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense aquí en el cuadro, tenemos nosotros ADN y ARN mensajero. Ustedes ya saben llenar este cuadro, ¿no es cierto? Sí. Para una timina, con la ley de complementariedad de las bases nitrogenadas, para una adenina, una timina, para una timina, una adenina, en el caso de ADN, para una adenina, un uracilo, como para un uracilo, una adenina, en el caso de que estuviéramos hablando únicamente del ARN mensajero. Ahora bien, ¿qué pasa en la delección? Como dijimos nosotros que hay pérdida de bases nitrogenadas, nosotros vamos a ver cómo estas bases de aquí se pierden. Se pierde esa base nitrogenada. Por algún motivo, la adenina se perdió, fue eliminada de ese codón. Ahora, ¿qué va a suceder aquí?
va a haber un corrimiento en el marco de la lectura. ¿Qué quiere decir corrimiento? Fíjense, esta guanina que nosotros tenemos aquí va a tener que tomar parte del codón predecesor, o sea, del codón que está a su lado, porque no puede existir un codón con solo 2 bases nitrogenadas, sí o sí tienen que ser 3. Entonces esa guanina va y pasa a lo que viene a ser el codón que ha perdido una de sus bases nitrogenadas. Fíjense aquí cómo queda. Tenemos TAC, tenemos CTC, tenemos CTG, tenemos GGC, tenemos TAA, TG. En este caso, adenina, y ven cómo cambia. Aquí ya estamos viendo cómo ha llegado el corrimiento en la lectura, y fíjense que al final los últimos ¿qué ha pasado? ¿me escuchan, chicos? Sí, sí, doctora. No se escucha, doctora. ¿No pueden escuchar? No. Ahora sí se escucha. Les iba diciendo que en este caso de las de lo que viene a ser las mutaciones génicas por delección, existe una pérdida de una de las bases nitrogenadas que conforma un codón. Tal vez esta puede estar al medio, tal vez puede estar al principio. El problema es cuando está en estos dos lugares, al medio y al principio. No pueden dejarse así esos espacios en blanco. No podemos perder nosotros las bases nitrogenadas y frenar abruptamente la conformación de una proteína. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Se van a recorrer las bases nitrogenadas que conforman los otros codones para ir llenando esos espacios y que así no se llegue a frenar la conformación proteica o la síntesis de la proteína. ¿Entendieron esa parte? Sí. ¿O no entendieron la parte de la delección? ¿Podrías repetirlo, por favor? A ver, si hablamos de elección, consiste en pérdida, ¿no es cierto? La delección quiere decir perder, una pérdida. En este caso nosotros vamos a ver que existen pérdidas de las bases nitrogenadas que conforman los codones. Entonces, no se olviden que 3 bases nitrogenadas van a ser la cantidad de bases que va a conformar un codón. En este caso de la delección de un codón, puede haber una
pérdida de una base nitrogenada. En este caso de la delección existe corrimiento en el marco de la lectura, ya que este espacio no puede quedar suelto, ya que si no va a producirse un fallo en la síntesis de la proteína. Por ende, las bases nitrogenadas que estén conformando codones detrás de este que ha sufrido la delección, prestan una de sus bases nitrogenadas para llenar ese espacio. Fíjense cómo cambia. Tenemos UAU, ya que esta U ha venido a recorrer aquí. Tenemos de tener UAA, tenemos AAT y tenemos CA. Entonces, a eso se llama corrimiento en el marco de la lectura, ya que este espacio no puede quedar así vacío, sino que tiene que ser rellenado lo más rápido posible para poder determinar un aminoácido y seguir con la síntesis proteica. Fíjense aquí en el ejemplo. Nosotros tenemos que haber sintetizado asparagina. Y fíjense, hubo delección, se eliminó la base nitrogenada, vino una guanina y llenó este espacio. Para una guanina tenemos una citosina y fíjense al final qué nos produjo de aminoácido. Valina, ¿no es cierto? ¿Y será que aquí esta proteína será la misma que necesita la célula? ¿O va a haber un cambio en la proteína? Va a existir una proteína totalmente diferente a la proteína que originalmente debió haberse sintetizado. Las proteínas no van a ser iguales, ¿por qué? Por el hecho de que ya está habiendo no solamente, fíjense aquí, un aminoácido cambiado, sino que de aquí empiezan a cambiarse todos los aminoácidos que producen la proteína. Y como resultado se va a dar la formación de una proteína totalmente diferente a la pedida por nuestras células. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Entonces nos vamos a la inserción. En este caso, al contrario de lo que es la supresión, en la inserción, o la delección, perdón, en la inserción nosotros vamos a ver que son añadidas bases nitrogenadas dentro de los codones que conforman nuestra cadena del ADN. ¿Ya? Son insertadas nuevas bases nitrogenadas a los codones en nuestra cadena del ADN. Fíjense ustedes cómo aquí tenemos timina, adenina, citosina, citosina, timina, citosina, citosina, timina, adenina, y aquí es donde ocurre la inserción de otra timina. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este caso? Se está insertando otra timina, fíjense. Entonces, por ende, ya no va a ser lo que teníamos en un inicio. Aquí se va a convertir en C de T, porque aquí, fíjense, se va a venir a insertar otra timina. Va a ser A, G, aquí va a venir otra G, aquí va a venir la C, aquí va a venir la T, A, T, G, T, y fíjense, vamos a tener una base nitrogenada sobrante. Aquí, miren cómo se ha hecho el proceso de inserción. Vino la base nitrogenada, se insertó en este codón y dio corrimiento al marco de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que esta base nitrogenada que quedó volando va a venir a encajarse
al codón que sigue, y esta base que ha sido desplazada se va a insertar al otro codón que le sigue, esta otra desplazada al codón que le sigue, y así sucesivamente. Quedando como resultado, fíjense, también una alteración en la secuencia de los aminoácidos, la cual va a producir una proteína totalmente diferente a la esperada. ¿Quedó claro? Va a producir una proteína totalmente diferente a la esperada. Son insertadas. ¿Todo claro como agua de pozo? Agua de culichi. ¿Conoces el chiste viejo? Chiste viejo. ¿Claro como agua de curichi? También. Sí, claro. Ahora bien, ustedes me dirán, no hay caso de que se pueda producir algún tipo de mutación para volver todo esto, todo este genotipo, bueno, todos estos genes a su estado original antes de que se produzcan estas numerosas mutaciones. Sí, existe una salvación para que todo esto que se ha producido, estos cambios en las proteínas, estos cambios en las bases nitrogenadas, vuelvan a su estado normal, y se llama mutación en reversa. Esta mutación en reversa consiste en la restauración del fenotipo original que tenía el individuo, y esto puede suceder en dos formas. La primera, que se llama verdadera mutación en reversa, la cual restaura la secuencia original de las bases nitrogenadas que conforman los codones. Y la segunda viene a ser la sustitución de un nuevo par de bases nitrogenadas diferentes al original, las cuales puedan lograr producir los mismos aminoácidos, y de esa manera tratar de componer, digámoslo así, los aminoácidos que corresponden a esa proteína. Pero ese es la única salvación, como les digo, que puede tener un individuo que tiene este tipo de mutaciones para poder volver a la normalidad, ya que no se olviden que las enfermedades de tipo genético son incurables. No tienen cura, no tienen nada más que un tratamiento para tal vez frenar el dolor, frenar las molestias, uno u otro síntoma, pero como tal una cura no van a tener. ¿Quedó claro? Sí. ¿En qué caso se daría esa mutación en reversa, doctora? Tal vez llegue a ser en procesos cuando el individuo todavía se encuentra en gestación, ya que en un adulto desarrollado tendría que ser sometido, qué sé yo, a diferentes tipos de radiación para poder lograr una restauración del genotipo original o del fenotipo original. Esto más que todo se puede llegar a dar cuando estamos todavía en periodo de embriogénesis. ¿Alguna otra duda? Chicos. Ay. Está chueco, me parece.
Ninguna. Entonces nos vamos ahora a hablar de las aberraciones cromosómicas. Como se les mencionó en un principio, estas aberraciones cromosómicas son alteraciones que van a sufrir en el número normal de los cromosomas, si es que nosotros hablamos de aberraciones numéricas, o también la presencia de alteraciones estructurales a lo largo de todo un cromosoma. A eso son llamadas las alteraciones estructurales. Entonces, en resumen, las alteraciones numéricas vienen a ser variaciones en el número de cromosomas. Mientras que las alteraciones estructurales vienen a ser variaciones en la estructura como tal del cromosoma. Ahora sí, si hablamos de las alteraciones numéricas, vamos a ver que estas corresponden a las alteraciones en las cuales el número de cromosomas se encuentra alterado, ya sea por exceso de cromosomas o por defecto. Normalmente, como les mencioné en un principio, tenemos pares de cromosomas. Par siempre va a ser 2. Si nosotros hablamos por exceso, ¿qué quiere decir exceso? Que hay De algo. más. Más de lo normal. Más, ¿no es cierto? Más de lo normal. Entonces, de tener yo 2 cromosomas en un par, tal vez pueda llegar a tener 3. Y miren ustedes, ya viene a ser un exceso. O tal vez por alguna radiación que sufrió la madre durante el periodo gestacional, en el par solamente haya un cromosoma. Por defecto, por reducción de los cromosomas. Entonces, esas son las alteraciones numéricas, excesos o defectos, incrementos en el número o descensos en el número normal de los cromosomas. Ahora, estas alteraciones numéricas se van a clasificar, ya les dije, en euploidías y aneuploidías. Si nosotros hablamos de las euploidías, vamos a ver que este tipo de alteraciones son aquellas que todo el conjunto, en las que todo el conjunto, mejor dicho, cromosómico, viene a estar afectado. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una célula haploide, ¿qué quiere decir haploide? Que solo tiene la mitad de las cromosomas. Diploide, ¿cuántos genes teníamos? ¿Cuántos cromosomas? 46. Haploide sería 26. Número doble de cromosomas, ¿no es cierto? 46, Sí. o en su defecto 23 pares. Eso, Ahora, si 23. hablamos nosotros de haploide, aquí Sí. solamente hablamos de 23 cromosomas simples. Entonces, vamos a ver nosotros que en las monoploidías puede llegar a faltar un juego entero de cromosomas. ¿A qué se llama juego? A cada uno de estos pares. Tal vez pueda no haber un par entero de cromosomas. Entonces serían 21. O tal vez puedan llegar a faltar 2 o 3 juegos completos de cromosomas Serían dentro del 44. cariotipo de un determinado individuo. Ahora bien, si nosotros vemos las poliploidías, en estas poliploidías se incrementa el número de los juegos de cromosomas. Tal vez ya pueda haber un juego de más, 2 juegos de más, 3 juegos de más, no sabemos. A nivel de cualquier grupo de cromosomas, pueden ser en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, en el D, F o G. En cualquiera de estos juegos de cromosomas se produce el incremento de pares de cromosomas. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a hablar de las aneuploidías. En estas aneuploidías, chicos, vamos a ver que son anomalías que se refieren a uno o más pares de cromosomas. Pueden afectar tanto a cromosomas sexuales como también a los autosomas. Ahora,
Para que ustedes me entiendan qué son cromosomas sexuales y qué son autosomas, los cromosomas totales normales para un individuo de la especie humana vienen a ser 46, de los cuales 44 de ellos van a ser llamados autosomas y 2 de ellos van a ser llamados cromosomas sexuales. Los autosomas vienen a ser aquellos cromosomas que van a lograr definir las características de todo el individuo a excepción del sexo. Van a determinar el tipo de cabello, van a determinar el color de ojos, el tipo de ojos, si van a ser grandes, van a ser pequeños, van a ser rasgados, no lo van a hacer. Entonces todo esto va a ser determinado por los autosomas. Ahora, el sexo del individuo, si este va a ser XX o XY, va a estar determinado únicamente por los cromosomas sexuales. Eso para que ustedes me entiendan qué es un autosoma y qué es un cromosoma sexual. Ahora, volviendo nuevamente a la aneuploidía, pueden afectar a cromosomas tanto sexuales como también a cromosomas autosomas. Se clasifican en nulisomías, monosomías y trisomías. ¿Qué es una nulisomía? Una nulisomía viene a ser la ausencia total de un par de cromosomas. Se pierde todo el par de cromosomas, el juego de ese par se pierde. A eso se conoce como nulisomía. Ahora, si hablamos de las monosomías, una monosomía viene a ser la pérdida de un cromosoma que conforma el par. Dentro de estas podemos ver el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Turner no. El síndrome de Turner, porque el de Klinefelter existe más cromosomas X en el individuo, lo cual llega a feminizar a esta persona. El síndrome de Turner, que es exclusivo para el sexo femenino, en el cual se pierde un cromosoma X del par sexual. Y si hablamos de trisomías, en las trisomías vamos a ver que existen un cromosoma extra en el par de cromosomas. Esto se puede producir tal vez por la falla en lo que viene a ser la separación de los cromosomas durante el crossing over, puede darse por la no disyunción cromosómica o puede darse también por otros muchos motivos. Dentro de estas trisomías, las más conocidas en nuestro medio viene a ser el síndrome de Down, que es una trisomía que se produce a nivel del par 21, el síndrome de Patau, tenemos el síndrome de Edward, tenemos el síndrome de Klinefelter, que es el que les estaba diciendo. Esta no disyunción de los cromosomas, chicos, puede estar relacionada con el periodo de la meiosis, como ya les dije, tal vez en el crossing over el cromosoma no se desprendió de una de sus partes y el otro cromosoma que conforma el par sí lo hizo, y esto viene a pegarse al cromosoma. Para que me entiendan, tenemos estos dos cromosomas. Ya saben ustedes que para hacer el crossing over se tienen que fracturar las partes, producir una translocación y luego una fusión. En este caso, en el error presigótico, tal vez cuando se está produciendo el crossing over, este cromosoma sí se fractura, sí hace la translocación, pero este otro cromosoma no llega a sufrir ninguna fractura ni translocación de una de sus partes. Y fíjense cómo en este caso viene este segmento del cromosoma que ha sufrido la fractura y translocación a situarse ahí. Este pequeño segmento de cromosoma no va a ser considerado por la célula como medio cromosoma, cuarto cromosoma. ¿Está o no está?
Y si está de más, lo traduce como un cromosoma más, llegando a dar como resultado una trisomía, por ejemplo. ¿Quedó claro? Creo que sí. Sí. ¿Alguna duda sobre las aneuploidías? ¿Ninguna? Bueno, si no hay más preguntas, entramos entonces a las alteraciones de tipo estructural. En las alteraciones de tipo estructural vamos a ver que cada uno de los cromosomas pueden tener deficiencia o deleción en alguna de sus partes, pueden existir inversiones en el material genético, pueden haber translocación de partes o segmentos de los cromosomas, como también pueden haber duplicaciones de segmentos del cromosoma, dando lugar a la alteración de la información. Empezamos por la deficiencia o deleción. En la deficiencia o deleción existe pérdida del material genético a lo largo de todo el cromosoma. Si nosotros hablamos de una pérdida de material genético, esta puede darse tanto a nivel intersticial como también terminal del cromosoma. Equivale a decir que de todo este cromosoma que les estoy rayando en rojo, nosotros podemos tener deleción terminal, donde yo puedo perder los extremos más distales del cromosoma. O puede ser intersticial si yo pierdo partes de la información genética del cromosoma que estén cerca del centrómero. Si es que, chicos, ocurre, espérenme, déjenme, voy a borrar todo esto. Si es que ocurriese que se rompe o que se pierde información en ambos lugares, o sea, de lecciones terminales, tanto superior como inferior, el cromosoma puede llegar a juntarse en sus extremos, dando como resultado la conformación de los famosos cromosomas en anillo. Quedan en esta forma como si fuesen un anillo. Ahora, ¿qué trastornos puede ocasionar, por ejemplo, si nosotros tenemos un cromosoma en anillo? Dependiendo el par de cromosomas que esté sufriendo esta alteración. Pueden existir cromosomas en anillo, por ejemplo, en el par número 13. Si nosotros vemos que nuestro individuo presenta, o nuestro paciente, no le digamos individuo, que nuestro paciente Juan Pérez tiene cromosomas en anillo en el par 13 y es un niño de 5 años, en él tal vez nosotros vamos a poder ver retardo en el crecimiento, vamos a ver retardo en el desarrollo psicomotor, vamos a ver déficit a nivel cognitivo. Eso si nosotros hablamos de lo más leve. Ahora si hablamos de lo más grave, va a tener microcefalia, su cabeza va a ser mucho más pequeña de lo normal. Vamos a ver también que va a tener alteraciones a nivel de sus órganos genéticos. Si tal vez ocurre este cromosoma en anillo en un par 18, nosotros vamos a ver otro tipo de características, digamos así. Entonces, como ustedes ven, dependiendo el par cromosómico que se vea alterado, produce uno u otro tipo de características para los individuos. ¿Quedó claro?
Les vuelvo a repetir, si yo tengo pérdida de un cromosoma, a ver, ay Dios, ya, tengo aquí yo mi cromosoma, ¿no ves? A mí se me pueden perder tanto las partes más terminales como también las partes medias de la información genética que tiene almacenado cada uno de estos cromosomas. Se llama terminal cuando la información que se pierde es en los extremos del cromosoma. A esto se llama terminal. E intersticial hace referencia a todo lo que está cerca de nuestro centrómero. Si yo pierdo esta parte de la información genética, estas otras de los brazos se van a tener que fusionar al resto del cromosoma. A esto se llama pérdida intersticial. ¿Qué pasa si yo pierdo parte del intersticio, o sea, de la información que está en medio del cromosoma? Esta parte va a venir a suplirla y se van a fusionar a ese nivel. Ahora, ¿qué pasa si yo pierdo solamente una porción o un segmento terminal de mi cromosoma? No va a pasar nada. Se pierde la información, nos dará lugar tal vez a alguna característica u otra, tal vez microcefalia, tal vez alguna malformación. Ahora, el meollo del asunto viene a estar cuando se pierden las informaciones terminales de ambos extremos. Si de este cromosoma yo voy a perder este segmento y este segmento, ahí es donde se producen los cromosomas en anillo. Pierdo este segmento, este de aquí y este de aquí. Como no tengo de qué sujetarme, mi cromosoma se da la vuelta. Empieza a tener forma de C, de C, de C, hasta que logra unir ambos extremos, fíjense, y da como resultado los famosos cromosomas en anillo. Ya saben ustedes, dependiendo el lugar donde se ubique, los cromosomas en anillo pueden dar lugar a características especiales de estos individuos. ¿Claro? ¿Como agua de pozo? Sí. Sí. ¿Chiquillos? Sí, doctora. Claro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que nosotros llamamos inversión. Inversión viene a ser cuando nosotros vemos que partes del cromosoma o partes de la información que conforman a este cromosoma se invierten. ¿Qué sucede aquí? La forma de nuestro cromosoma se altera, llegando a doblarse. De tener nosotros un cromosoma así como este, con sus centrómeros, sus brazos, este cromosoma va cambiando de forma y se va doblando. ¿Ya? Se va doblando. Se va doblando, fíjense aquí cómo se va doblando, va cambiando de forma. Por eso dice que las inversiones implican un cambio de forma en los cromosomas. Y fíjense, al realizar este cambio de forma, el cromosoma va a sufrir, como no son elásticos estos cromosomas, van a sufrir Una ruptura. fracturas de estos segmentos. ¿Ya? Y va a quedar algo así. Y aquí va a quedar una de las partes y aquí va a quedar la otra. Entonces, como estos cromosomas no pueden permanecer así fracturados, ellos se van a unir, pero ya no se van a unir con la misma secuencia que tenían en un principio, estos se van a unir por unirse y por no perder la continuidad o la forma del cromosoma. Entonces, de tener yo aquí la información A, B, C, D, E, F, G y H en esa secuencia, al volver a unirse este cromosoma,
toda mi información se va a ver invertida. ¿Ya? Tal vez voy a tener aquí A, voy a tener C, voy a tener D, voy a tener B, F, H, G, por ejemplo. Y como ustedes ven, se ha invertido toda la información y ya no está en una secuencia normal como en un inicio. Sí o sí, para esto necesita haber una alteración en la morfología del cromosoma, la cual hace que se doble sobre sí mismo, llegando a producirle, al no ser elástico, llegando a producirle ruptura de varios segmentos y alterando en sí toda la información genética. ¿Quedó clara la inversión? Chicos, se va a terminar el tiempo del Zoom. Vamos a volver a ingresar, por favor, con el mismo enlace. Ok. Está bueno. Ahora bien, chicos, otro tipo de mutación en este caso puede ser la translocación. En esta translocación vamos a ver cómo un fragmento de un cromosoma se intercambia y se adhiere a otro segmento de un cromosoma diferente. Fíjense, aquí tenemos dos cromosomas, uno que tiene una secuencia determinada y el otro que presenta otro tipo de secuencia. Ahora, ¿qué sucede aquí? Va a existir, como ustedes ya saben, fractura, va a existir translocación y posterior fusión de estas porciones o segmentos de los cromosomas que se ven afectados por este tipo de mutaciones. Está cursando por el mismo proceso, que también se le ha fracturado una de sus partes, uno de sus brazos, realizan el intercambio o translocación de segmentos. Este se viene a donde tenemos nosotros la presencia de este cromosoma para posteriormente fusionarse, y este cromosoma que, mejor dicho, este segmento de cromosoma que ha quedado viene y se transloca al segmento que inició con el proceso de fractura de una de sus partes, quedando como resultado una secuencia alterada en la información hereditaria. Si hablamos nosotros de la duplicación, quiere decir que un segmento del cromosoma viene a duplicarse o se encuentra duplicado dentro del mismo cromosoma. ¿Ya? Si yo tengo aquí mi cromosoma, fíjense, centrómero, y tengo mi secuencia A, B, C y aquí D, E, F. Esta es una secuencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si este cromosoma cursa por una duplicación de la información hereditaria? Este segmento se va a duplicar, puede ser duplicada una, dos o más veces. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a extender o se va a agrandar el cromosoma para tener mi secuencia A, B, C, D, E, C, D, E, C, D, E, F. Y como ustedes ven, miren, esto de aquí era lo normal que tenía que haber. ¿Y cuántas veces se duplicó? Una y dos. Entonces hubo una doble duplicación de ese segmento de la información. Puede haber una sola, pueden haber dos, pueden haber más veces. A eso se llama duplicación. También puede ser a nivel del intersticio, como en el caso que hemos dibujado aquí, puede ser las regiones distales de los cromosomas. Eso es indistinto, pero sí ocurre la duplicación del segmento de la información genética. ¿Quedó claro? ¿Claro como agua de pozo? Sí, doctora. Muy bien. Con eso, chicos, habríamos terminado lo que viene a ser el tema de mutaciones. ¿Ya? Como todavía nos queda algo de tiempito, vamos a avanzar, vamos a iniciar un nuevo tema
que se va a llamar herencia mendeliana.